Mi nombre es Arantxa Fernández y interpreto en la película La noche de los muertos vivientes a Judy. El personaje de Judy es una chica de unos 18 años que está sufriendo todo el ratito, el poco ratito que está en la película, sufre sobre todo porque su amado se marcha y no quiere que le suceda nada, que le maten los muertos, entonces se va detrás de él y hay un desenlace fatal para ambos. Estoy contándolo, pero bueno, es una película a la que muere hasta el apuntador, así que ya lo estoy diciendo. Y nada, eso es un personaje muy joven, lógicamente no tiene la misma edad que yo, ni mucho menos, ojalá la tuviese, pero no es el caso. Y nada, pues tuve que hacer, pues a lo mejor cambiar un poco la voz, ponerla más aguda para que se adaptase al personaje. Y nada, pues estar fijándome en un montón de cosas, en si está más enfadada, si está contenta, si habla con amor, si habla con dulzura, pues en un montón de características que el director me iba diciendo, pues aquí hazlo un poco más suave, aquí un poco más enérgico y nada, siguiendo las indicaciones, ensayando 2 o 3 veces y repitiendo una y otra vez hasta que todo salía bien. Aunque yo no soy una persona que habla asturiano perfectamente, tenía un gran director como es Antón Camaño, dándome un montón de indicaciones para hacerlo bien, para pronunciar como se debe hacer. Lo que hacíamos era pues coger trocitos pequeños de la película, los ensayábamos y los repetíamos varias veces y luego ya lo grabábamos hasta que la escena salía lo mejor posible. Es una experiencia, ya te digo, muy buena. Con ganas de repetir y de tripitir y de hacerlo muchas veces y nada, pues esperando a que en Asturias pues se hagan este tipo de pelis, de lo que sea y que podamos pues llevar el asturiano a todo el mundo, ¿por qué no? No se lleva el gallego, no se llevan otros idiomas, pues el asturiano también, para eso somos de aquí. A la hora de preparar la interpretación en asturiano, que en muchos casos, y es verdad que la gente pues al principio le choque escucharlo, ¿no? Escuchar una película americana, inglesa o lo que sea, escucharla al asturiano, como en su día cuando empezaron las películas, por ejemplo, en gallego, pero decir que realmente nosotros lo intentamos hacer para que resultase muy cómodo, muy coloquial y para nada de risa, salvo en las partes donde tienes que reírte, hacerlo natural, hacerlo como cuando una persona tiene una conversación en asturiano con otra, no se están riendo, pues lo mismo en la película, lo intentamos hacer de una manera tranquila, espontánea, ensayándola, pero no sé, no nos dio la risa en ningún momento, salvo por necesidad del guión. Y intentamos comunicar eso al espectador, pues que es una lengua normal y corriente, que no tiene que dar la risa a escucharla ni nada de eso.